Estoy en Brasil, ¿Qué línea de tiempo es? 804. ¿Hace? Bien, Monse, por favor, establece la conexión con aspecto físico. La estoy observando, aunque en esta línea corresponde un aspecto masculino. Veo que están haciendo como una especie de ronda de vigilancia. Está acompañada de otros aspectos. Su cuerpo es más grande, es muy alto. Veo que también su complexión es ancha y tiene muchas simbologías en su cuerpo, como si tuviera tatuajes y al mismo tiempo hubiera como unos brotes, como si fueran pequeñas quemaduras que están marcando símbolos también en toda su piel. Casi no tienen ropa. En realidad observo únicamente como si se estuvieran cubriendo partes del cuerpo, no solamente la zona sexual o demás, sino también como si se cubrieran parte de la muñeca, parte de la zona cardíaca, como si tuvieran una especie de cosas tejidas que los están rodeando. Comprendido, Monse. En esa línea de tiempo, ¿cuántos años tienes, Vianet? Tiene 36 años. Vale. ¿Qué rol cumple en esa tribu, correcto? ¿Es una especie de tribu? Es como una tribu, sí, pero no observo que haya una identificación como tal a partir de la ejecución de roles o un esquema social de alguna manera. Es como si estuvieran observando y estuvieran buscando a un perdido o a un rezagado. Aquí los humanos pues, nos dan un poco de contexto. Se Sí. observa como si fueran aspectos que dejan de sentirse parte o integrados en un grupo específico, comienzan a establecer movimientos y empiezan a llegar como con ellos. Es como si fueran una civilización específica desarrollada en cuanto a estas condiciones climáticas y al mismo tiempo desarrolladas ante una interpretación de libertad. Esta parte de libertad va muy dirigida hacia sus esquemas de control. Nos comparten cómo cada uno de los aspectos tiene una interpretación distinta, sin embargo, se asemejan en lo que ellos interpretan como sometimiento y no les gusta sentirse sometidos, ni reprimidos, ni atados a algo. Consideran valioso su cuerpo, su vida y su existencia como para estar siendo sometidos. Veo que lo que están buscando es como estos aspectos que son expulsados, como a quienes exilian, y una vez que son exiliados, ellos los integran a su grupo y comienzan a enseñarles partes de esta forma de pensar. Claro. Bien, Monse. Se adelanta la línea de tiempo. ¿Qué es lo que sucede con Vianet allí? ¿Cuál es su nombre? Por favor. Akluk, le llaman Akluk, pero es como si se hubieran modificado los nombres también, como si el grupo determinara cuál es su nuevo nombre, como un Claro, Como un parte de la cambio cultura. completo al estilo de, ajá. Comprendido, Monse. Continúa describiendo qué es lo que sucede. Observo cómo regresan en esta especie de rondín o vigilancia. No han encontrado a nadie. Veo cómo se están sentando en círculos y están hablando. Hablan muy rápido y llega un punto en el que dejan de hablar, pero hacen como sonidos con su boca, como mucho con la lengua, como tronidos con su lengua. Simón. Observo cómo están ingiriendo alimentos, aunque no es de día, ya es bastante tarde, pero a esa hora deciden comer. Es como si estuvieran completamente en oposición a lo que sus culturas les han enseñado y fuera una forma de rebeldía y de oposición completa. Observo cómo están ingiriendo alimentos y están hablando ahora sobre la importancia de seguir buscando. No se puede dejar a nadie atrás. Van a estar avanzando, pero no quieren dejar a nadie de los que son De momento, Monse. expulsados. Bien. ¿Y hay algún tipo de jerarquía en esas organizaciones, Monse? ¿O cada uno actúa por sí mismo? Actúan,
de manera individual, pero es como con un fin en común, como para un beneficio del grupo. Pero no observo que haya un líder. En realidad se ve como si hicieran incluso como votaciones. Se expone una idea y bajo esta misma idea ya los demás asienten o niegan la ejecución de la actividad. Pero no observo que haya un líder en sí. Ok, gracias, continúo. Sí, observo que todos ellos son hombres. Entonces aquí comienza a haber una especie de alteración a partir de su interpretación de sentirse como sin hogar. A pesar de que son unidos como grupo y su dinámica es bastante funcional, internamente es como si no se sintieran del todo integrados y del todo partícipes a algo. Funcionan como grupo, Sí, pero aún así se sienten un tanto solos cada uno de ellos. Aquí nos comparten los humanos los que han sido obligados a abandonar no solamente a sus familias, sino la interpretación interna que cada uno posee. Cuando esto sucede, comienza a haber una especie de conflicto a nivel interno, en donde la manera más automática de responder como nivel de supervivencia es sentirse enojados, pero no solamente se enojan con la decisión del grupo, sino que se enojan incluso con aquellos que no los acompañan. Es como si se sintieran constantemente solos y constantemente obligados a entender su misma soledad. Cuando sí, comienzan a integrarse entre ellos, empiezan a generar pequeños niveles de dependencia, aunque por la estructura en cuanto a un desarrollo psicológico y al mismo tiempo la interpretación mediante toda la producción hormonal y demás, no son tan abiertos a expresar cómo se sienten, así que se obligan a permanecer como con cierta posición y carácter duro, cierta, como si se obligaran a sentirse y a parecer muy claro, como demostrando fuertes esta y fortaleza. no, pero cada uno de ellos tiene diferentes marcas. Sí, cada uno de ellos tiene diferentes marcas de heridas. Observamos al aspecto de nuestra mente, vemos como a partir de esta división como para dormir, hay quienes se quedan vigilando y después estos turnos se van enviando. Se sienten perseguidos también. Es como si se sintieran constantemente alerta. No hay alguien que los esté siguiendo, pero ellos se sienten así como muy vulnerables y muy alerta, pero es también por la misma interpretación en cuanto al esquema familiar y demás. Observamos cómo cuando llega su turno de vigilar, es despertado, comienzan a ver pequeños ruidos como al fondo. Está completamente oscuro, no hay ningún Sí, tipo de luz más que el de la luna, pero no hay un fuego ni nada. Y observamos que se empiezan a escuchar estos ruidos que hacen con sus bocas. Voltea y hace el conteo. La forma de tener como control y seguridad es contándose. Observo cómo cuenta y están todos ahí, pero los ruidos siguen. Es muy particular, como un tronido con la lengua. Esto comienza a llamar mucho su atención y se asusta, pero no puede demostrar que está asustado, así que su impulso automático es establecer movimiento. Observo cómo comienza a acercarse y aquí comienza a sentir estos bordes que hay en su piel. Además de que hay como marcas, como tatuajes, hay bordes, como si fueran ampollas que siguen también símbolos. Entonces las empieza a sentir. Es como una manera en la que su cuerpo busca recordar que está ahí y sí, no tener mucho miedo. Vemos cómo se está acercando un poco más y el ruido se vuelve un poco más fuerte. Cuando ya está lo suficientemente cerca, imita él el sonido y observamos como ahí en la parte del, justo al frente, se ve sí, como una especie de árbol y se ve como si hubiera un movimiento en el tronco. Muy parecido a una serpiente, pero no es una serpiente, es un artefacto tecnológico. Observamos que es una especie de ducto, este se mueve y se dirige directamente hacia él. Cuando se queda al frente, él queda totalmente paralizado y observamos que se hace una especie de emanación en donde toda la parte de su cara se paraliza. Incluso la sensación que él tiene es como si empezara a deformarse. No sucede, pero es así como lo siente. Observamos que después este ducto regresa y sigue haciendo este sonido, pero es como si estuviera ahora retrayendo información y material genético que se ha extraído.
regresa rápidamente y Sí, observamos cómo comienzan a regañarlo. Es como si le estuvieran reclamando que no está presente en un espacio donde le toca ser claro, vigilante. Aquí él comienza a explicar lo que ha observado, lo que ha experimentado, pero no le cree. Es como si pensaran que se ha ido a descansar lejos del grupo. Aquí solamente la forma en la que ellos se castigan es no hablándose, no haciendo ningún tipo de acercamiento ni atención. Vemos cómo dejan de hablarle y esto inicialmente lo enoja, pero posterior a esto lo lastima un poco. claro, Vemos cómo ya comienzan a avanzar. Ellos tenían este plan sobre seguir avanzando y seguir buscando a aquellos que son rechazados. Y mientras lo hacen, él intenta sacar como conversación, incluso hace estos sonidos que es como un recordatorio de estoy aquí, pero no hay una respuesta, solamente lo ven y la manera en la que lo ven lo lastima, porque es como juzgándolo mucho. Observamos cómo finalmente llegan a una posición que resulta ser más favorable. Se escucha incluso como si hubiera mucha agua muy cerca y determinan que es una posición ideal a partir no solo de lo que pueden observar, sino de lo que tienen cerca. Una vez que llegan, observo cómo se desploman todos, están haciendo como una posición de reposo en el suelo y empiezan a decir una frase sobre cómo su cuerpo es fuerte, su cuerpo es estable. Lo repiten todos, es como ¿y hay algo alguna a lo asimilación que en su están cuerpo real? acostumbrados. ¿O solo... Sí, Sí, vale. ¿Cómo sucede? observo que sucede bajo dos condiciones. Primero, el hecho de que se recuesten meramente en la tierra hace que haya como una estimulación completa en todo su sistema nervioso y en los receptores de su cuerpo. Se observa como si el campo electromagnético tuviera una respuesta a partir de esta interacción y esta dinámica específicamente. Hay implantes, pero es un movimiento electromagnético, no se determina meramente por la presencia Claro, de implantes, sino por la dinámica en sí. Observo que cuando comienzan a decir estas frases hay una respuesta en su cuerpo similar a la de un comando de manera consciente. La sí, respuesta es a niveles bastante profundos, ya que se encuentran en un estado neutral y equilibrado, en donde no hay una alteración a partir de principios y líneas de pensamiento, ni tampoco a partir de un principio emocional, sino como una dinámica y un recordatorio de estar presente. Las ondas cerebrales están reguladas e incluso observo que como lo están diciendo al mismo tiempo, como una especie de coro, hay sí, cierta sincronización en cuanto a los ritmos cardíacos y la misma frecuencia cerebral comienza a estabilizar aquellas que siguen bajo un periodo un poco alterado. Como grupo son muy sí, funcionales. Observo también que su cuerpo comienza en un estado como de activación en cuanto a los principios celulares. Aquí nos comparten sí, directamente los humanos, Luz. Nuestras células pasan por periodos de reestructuración. Estos periodos se determinan a partir de una interpretación de tiempo en cuanto a esta dimensión específicamente. Cuando ellos realizan este ejercicio, se observa como si el periodo se achicara muchísimo. Si hay células que tardan aproximadamente 3 meses en reestructurarse, a partir de este ejercicio tardan días. Entonces es claro, algo bastante bueno para ellos y es una de las condiciones que determina el que tengan una fortaleza tan marcada como la que estamos observando. Pero hay ciertas limitaciones, ya que tienen como un montón de traumas en el sistema nervioso. claro, Aquí nos aclaran que esta condición de traumas en el sistema no solamente dan como indicador del esquema y la interpretación emocional, sino que también se dan a partir de las marcas que tienen en sus cuerpos. Todas estas simbologías que tienen, que están como muy representadas para ellos mismos como un grupo individual, un grupo de oposición y demás, han dejado una afectación, primero en una zona, pero a partir del cómo se realiza todo el desplazamiento, todas las marcas y demás, sí, todo su sistema nervioso se ve alterado. Cuando hacen este ejercicio, se restablece y se equilibra un poco, pero cuando se vuelven a activar y a partir de la naturaleza de su comportamiento, se vuelve a sobreestimular y comienza a verse como en estrés y en un poco de colapso. Por eso incluso hay como la necesidad de movimiento. Y es complejo porque abarca no solamente partes del funcionamiento
en cuanto a la estructura celular, la estructura de los sistemas, la integración de los mismos y la comunicación corporal, sino que también va muy ligado a la interpretación emocional, los movimientos hormonales y a partir de esto cómo se entra en una especie de conflicto mediante la integración general de lo que nos conforma. Tienen una ideología muy favorable sobre su estructura, su cuerpo, la conexión, su fortaleza, pero al no sentirse parte de, ni integrados, ni completamente reconocidos hacia sí mismos, es cuando todo esto se merma, es como lo que les falta un poco. Aquí Sí, seguimos observando la dinámica en la que se está desarrollando la escena y vemos cómo hay uno de los aspectos que identifica que el aspecto de nuestra amiga tiene marcas a la altura de su cara. Aquí comienza a decirle que se ha lastimado. Lo primero que hace es emocionarse porque ya está recibiendo comunicación, ya le están hablando. sí, Aquí comienza a decirle que ha vivido un sueño, pero este sueño se veía como algo muy real. Le explica que había una gran serpiente, pero esta tenía muchos dientes y no tenía rostro. Se refiere a este como conducto que hace un sí, acercamiento, extrae y se vuelve a ir, como esta tecnología. Aquí lo escucha atentamente y comienza a decirle que puede ser una representación de aquello que dejó atrás y de cómo quiere llevarlo con él. Solamente asiente y dice que sí, puede ser. No le dice abiertamente que lo ha sí, experimentado porque siente que lo van a seguir juzgando y que no le van a creer nuevamente. Así que lo expresa como si fuera un sueño. Tiene mucho miedo a no ser no solamente aceptado, sino también a no ser como validado, como si no le creyeran. Esto lo asusta, el sentirse expuesto y vulnerable y solo lo asusta mucho. ok, Observamos cómo la eventualidad sigue avanzando. Aquí nuevamente se repite esta parte de descanso mientras que uno vigila, después se hace esta especie de cambio mientras que otro vigila y así sí, sucesivamente. El objetivo es que todos descansen y al mismo tiempo todos vigilen, como una parte muy justa, muy igual. Observo cómo hay uno de los aspectos que no está presentando condiciones favorables, como si se sintiera con cierto malestar en cuanto a la circulación. Presenta la misma característica de alteración en el sistema nervioso, pero aquí la respuesta es mucho más agresiva en su cuerpo, no solamente por el estado evolutivo en el que se encuentra, es mayor, sino también por afectaciones a partir de implantación. Y él le dice que no es necesario que se levante porque puede seguir con la sí, vigía. Veo cómo continúa y se vuelve a escuchar como el sonido. Aquí empieza a sentir ya mucho miedo. Su miedo se refleja a partir de los movimientos que se realizan y las alteraciones sensoriales de la zona cardíaca hacia la parte de la espalda. Su miedo lo interpreta zona cardíaca, espalda y estómago. Son como las zonas que lo reciben de manera inmediata. Vemos como hay un hormigueo en sus extremidades superiores e incluso es como si hubiera una sensación de como si tuviera mucho frío, se ve como si comenzara a temblar, pero es completamente involuntario. Aquí empieza a acercarse, pero una vez que recuerda lo que ha sucedido, retrocede. Observo cómo toca a uno de ellos y les dice que sí escucha. El otro, medianamente despierto, le empieza a decir que no escucha nada, que solamente vigile porque él ya ha hecho su turno. Aquí él vuelve a tocarlo y le dice que sí escucha, que escuche, que preste atención, está ahí, está en el fondo. Señala, no se ve nada, pero señala hacia la dirección en donde proviene el sonido. Él se enfada y le dice que no está escuchando nada y lo único que escucha es el sonido de su voz. sí, Lo dice de manera muy, despectivo. sí, está enojado de que lo despierte. Bien, Observo cómo a partir de este momento se estresa y se acerca a observar qué sucede con el sonido. Aquí la imagen es muy similar. La condición del árbol es distinta, es otro árbol, pero se ve de nuevo este movimiento como si hubiera una bajada en espiral y hay un acercamiento completo. Se repite el evento, se ve como si ¿nadie su más lo cuerpo percibe? quedara completamente... No, Bien. están dormidos. Y va dirigido hacia ese punto que, pues, quedar con este rol de que se esté imaginando cosas fuera de contexto. No.
Sí se está buscando impulsar esta sensación de rechazo y de no integración, pero están haciendo como una búsqueda de un material genético y quien responde automáticamente es él. Es como si estuvieran buscando a alguien que tiene cierta similitud con su genética y pero no es él. Sin embargo, igual presenta alteraciones. Mm, vale, comprendido. Por favor, ¿qué sucede más adelante? ¿Continúan estas abducciones, contactos con estos seres? Aquí observo que el evento se repite, pero esta vez dejan una afectación más marcada y ya no se ve en la parte de su cara como tal, sí en el rostro, pero se ve ahora más hacia su ojo. Observamos que a partir de aquí hay una afectación incluso a nivel programativo y hay una respuesta que su ojo sigue presentando. Observamos cómo regresa. Esta vez ya hay una herida más notoria, ya hay una afectación más grande. Y ¿Qué fue lo que le cuando hicieron, Monse? regresa, Verifícalo. es esta especie de tubo. Se ve como si tuviera pequeñas púas en la orilla y cuando se inyecta hace una especie de absorción. Se extrae un poco de material genético con el objetivo de estimular esta condición de miedo. Cuando tenemos una emoción, nuestra genética se altera, presenta pequeños desbalances. Cuando se da específicamente con el miedo, como todo el campo energético y los niveles de frecuencia y vibración se alteran también, se interpreta como un nivel de densificación en el que la absorción de la materia representa un punto más manipulable, Sí, más adaptado hacia los cambios que se desean hacer. Lo que hacen es que con este artefacto hacen como esta extracción específica, pero cuando sucede generan una especie de tirón del globo ocular. No lo extraen, pero se ve como si estuviera un poco más hacia afuera. claro. Observamos que a partir de esto presenta dolor, por lo que cuando regresa, regresa gritando. Comienza a explicar que los están persiguiendo, que lo que se había dicho era verdad, como si fuera una leyenda lo que habían escuchado, pero ahora representa una especie de realidad. Aquí vemos cómo los demás se alteran, comienzan a acercarse para ver si está bien y hablan sobre que tienen que moverse, tienen que irse. Aquí observamos cómo siguen avanzando y aquí el aspecto que le había Sí, preguntado que le había sucedido, le comienza a decir que aparentemente no es un sueño, es algo real y de manera real también quiere llevárselo con él. Lo dice claro. como para intentar animarlo, pero no sucede, lo toma de muy mala manera. Vemos cómo siguen avanzando y aquí particularmente tienen, cada que llegan a un lugar, hacen como esta representación de acostarse, de hablarle a su Sí, cuerpo, de decirse que son fuertes y demás. Cuando se acuestan y él lo hace, siente una punzación muy, muy fuerte que va desde el lado derecho hacia la parte superior, como si fuera en una pequeña curva, dirección hacia el oído y después hacia la parte de arriba. Observamos que cuando lo hace comienza a decir que su cuerpo es fuerte, pero el dolor ya comienza a ser bastante desagradable. Vemos cómo cierra los ojos y cuando los abre se encuentra completamente solo. Aquí nos muestran los humanos cómo hay una pequeña alteración en cuanto al comportamiento biológico y cuando los demás lo observan, creen que ha muerto, pero no, solo está como en un estado de trance muy, muy profundo, y por es lo lo que que han percibe y lo asimila decidido, como real. no, y hacen este movimiento. Él entra en una especie de trance. Los demás creen que ha muerto, termina el movimiento, creen que han muerto y siguen avanzando porque se Ok, asustan. Cuando él despierta, se encuentra completamente solo. ok. ¿Qué sucede posterior a que despierta? Observamos cómo entra en pánico. Aquí hay una estimulación bastante fuerte sobre implantes y observo también que la sensación de sentirse solo, no acompañado, es como una especie de fobia, incluso el sentirse tan solo en una posición, es algo que lo inquieta muchísimo. Observamos cómo a partir de esto comienza a gritar, comienza a hacer ruidos, es como si empezara con un nivel de frenesí y de desesperación muy alto. Y vemos cómo se establece una especie de brecha en cuanto a conductos en la zona central, a nivel energético completamente, no es que su cuerpo se desprenda. Y aquí Sí, nos comparten los humanos los que su código genético es distinto.
No corresponde a un aspecto de este holograma y cuando se llega a este nivel de estimulación comienza a haber una apertura en el comportamiento celular. El objetivo es generar un cambio completo que permita una intromisión todavía más marcada y de esta manera no solamente permitir estados de hibridación y de extracción en cuanto a materia genética, sino ir educando a las células a tener este comportamiento para ser más manipulable y así mermar la interpretación y expansión del código genético luz específicamente. Claro, Es algo complejo porque es parte de un comportamiento ya muy intenso, pero va a partir de una naturaleza biológica. No es un diseño para este holograma. Y es por eso que se han como encargado y hecho mucho énfasis en afectarlo de esta manera. Nos sí, comparten también que a partir de esta misma situación se observa como si cada una de las marcas y cada uno de los em, traumas que se han realizado en el sistema nervioso estuvieran preparando a su cuerpo para esta condición. Cuando nosotros marcamos nuestro tejido, no solamente es una representación a partir de una parte visual, sino que es una afectación al sistema nervioso principalmente, sí al tejido piel, pero el sistema nervioso lo toma como si fuera un ataque invasivo muy grande independientemente de la posición, del lugar, de la claro. marca, es como como una alerta muy fuerte. En su cuerpo está completamente minado, por lo que la respuesta es todavía más invasiva. Aquí el nivel de desesperación es tan alto que observamos como incluso su zona cardíaca comienza a alterarse y es como si incluso las entidades perdieran parte del control, porque detona completamente. Es aquí cuando muere, pero es como si se le saliera de las manos y la estimulación hubiera sido demasiada, no es algo que está previsto. No, ok, qué complejo. Bien, Monse, verifica eventualidades como esta donde el punto de manipulación se va al extremo. Reiteradas ocasiones. ¿Cuántas veces pasó? Por favor. Nos muestran 8 eventualidades en donde buscan encontrar ese punto límite, pero se desborda. Gracias, Monse. Bien, vamos a verificar algunos de los puntos en línea de tiempo actual que ella nos comenta. Menciona justo un sueño reciente en el cual tuvo una sensación muy incómoda, como si tuviese bichos. Verificamos ese evento de manera directa. Uno, dos, nos trasladamos, tres. ¿Qué es lo que percibes? Estoy observando cómo hay 3 entidades que están alrededor de ella. En la parte superior hay una nave y está tripulada. Hay más seres. Veo cómo a partir de dos, son como mangueras delgaditas, hacen una conexión en los costados, atrás de las orejas, atrás de los oídos, y observo que a partir de esto mismo comienzan a hacer una especie de incubación. Se ven como si fueran bolitas de gel. Observo cómo ingresan completamente a la parte superior, hacen como un cruce, las de un lado van hacia el otro y las otras del lado contrario, y una vez que están adentro es como si hubiera un movimiento, como si estuvieran buscando alterar parte del tejido de la condición cerebral y al mismo tiempo cubrir. El cerebro tiene pequeños pliegues. Lo que se está observando es como si estuvieran buscando generar diferentes aglomeraciones celulares a partir de un principio invasivo en donde los pliegues comiencen a alterarse y se altere de igual forma el sistema nervioso. La interpretación que da el subconsciente es como un movimiento de insectos. Se observa como cuando ingresan, su cuerpo lo percibe y cuando los extraen, el movimiento es como si fueran bichos. Inclusive es como si pudiera percibir como no son patitas, pero la sensación en cuanto a su cuerpo es muy similar a ser insectos. No son insectos, pero así lo interpreta. Mansi, ¿y ese movimiento a partir de que fue ejecutado de manera tan agresiva, ya que si bien ha recordado eventos de donde ha tenido sueños lúcidos, no tanto como en esta oportunidad, por favor? Este no es un evento aislado. Se presentan más registros en donde ha presentado diferentes experiencias alusivas a interpretaciones durante el estado de sueño, solo que la condición de memoria comienza a reprimirlos y se modifican, pero no es algo único, no es algo que suceda recientemente o incluso
pocas veces, solo que se marcan específicamente a partir de alteraciones e impactos dirigidos hacia el sistema nervioso. En este caso, esta interpretación se da a partir de los niveles incluso de apertura al estado subconsciente. Cuando nosotros tenemos una modificación en una interpretación general de nuestro entorno y demás, nuestro sistema nervioso responde. Es de lo primero que responde en una sensación y una comunicación biológica. En este caso, cuando nuestra amiga presenta diferentes niveles de cambios, es como si se presentaran este tipo de sensaciones más vívidas, pero hay dos condiciones. Primero, se reprime por toda la parte de implantación y toda la parte de manipulación, en donde se Sí, dirige hacia un nivel de control más marcado para que no haya cierta curiosidad en la indagación descontrolada y como segundo punto se observa como si su memoria lo modificara hasta un punto en el que no se recuerda de manera tan presente y cuando se recuerda el recuerdo se ha modificado y ya no se vive tan intensamente. ok, ok. Bien, Monse. Verifica, por favor, el evento donde ella tiene como un encuentro con una pequeña serpiente. Menciona que siempre le ha tenido una especie de fobia o miedo cuando lo ves por televisión. Sin embargo, en esta oportunidad reaccionó de manera tranquila, aunque teniendo esta emoción de miedo. Posterior a esto, ella se hizo una representación como tatuaje en su cuerpo. Verificamos ambos eventos, por favor. Ahora. Sí, aquí estamos observando la eventualidad del encuentro. Nos comparten los humanos los que se emite una proyección dirigida también bajo alteraciones en cuanto a los globos oculares. No quiere decir que no sea real, sin embargo es algo que está dirigido completamente hacia ella buscando una estimulación y una respuesta al cuerpo. Cuando no solamente ella, sino de manera general, cuando se experimenta el miedo, hay un cambio completo en la estructura biológica. Este se restablece conforme nos restablecemos nosotros, pero hay un nivel de impacto ya establecido, ya marcado. Observamos cómo el objetivo de este movimiento es justamente ese, modificar y alterar el comportamiento de su sistema nervioso, alterando así el funcionamiento general a nivel biológico y permitiendo un nivel de acceso no solamente al estado subconsciente, sino también al nivel de información en cuanto a una interpretación celular. Específicamente, en ella se observa cómo esto se fomenta, se estimula, pero la respuesta no es la que están buscando. Mm, Nosotros tenemos memoria, está la memoria cognitiva, toda esta memoria cerebral, corto, mediano y largo plazo, pero también tenemos una memoria celular. Al nivel de acceso que podemos tener hacia esta es como muy limitada, pero la información que se posee es muy amplia y las respuestas biológicas también son como inmediatas. Se está buscando que haya una respuesta muy similar a lo que sucedía, como una especie de parálisis, de manera consciente, de manera despierta, pero no sucede. Sí se activa el miedo, pero lo principal que se activa es como una especie de alerta, como la sensación de huir antes de que se haga daño. Aun cuando no hay un estímulo, su cuerpo responde a esa condición. Alusivo a la representación que ella se realiza, no es específicamente dirigido bajo una condición de adoración o demás, es más bien como un estado inclusive curioso. Nuestra amiga es muy curiosa. Pero aquí lo que vemos es cómo hay una afectación en el sistema nervioso. Cuando esto pasa, la misma implantación permite que la afectación se expanda, haya un recorrido, la mayor marca o el mayor punto vulnerable se ven extremidades inferiores y superiores y es como si el mismo sistema nervioso comenzara a alterar parte del funcionamiento interpretativo por toda la parte corporal y al mismo tiempo la parte muscular. Pero es como una especie de trauma y es una preparación en donde se estimula un trauma y se ve completamente contenido. No se ve como algo que se sale de control o se busca propiciar para generar un desarrollo y una alteración más grande, sino como una etapa de contención y preparación. Bien, comprendido, Monse. ¿Alguna vez en una experiencia de ayahuasca observó un ser como oscuro, ojos rojos? Por favor, vamos a verificarlo. Dice ella que solo sintió curiosidad, que no hubo como un miedo inmerso. Por favor, ahora. Aquí estamos observando y nos muestran cómo lo que interpretan es a una entidad, pero es como si hubiera memorias y recuerdos que se enciman. Nuestra amiga tiene representaciones e interpretaciones constantes con lo que se ve oscuro.
No quiere decir que haya algo malo o que sea una interpretación errónea, sino que es como una especie de forma en la que su cuerpo y su subconsciente asimila a partir de lo que ya está almacenado, como si sus mayores niveles de convivencia, afectación, presencias, interacciones y demás fueran durante periodos oscuros. Así que lo que genera un tipo de alerta en su cuerpo va dirigido y va ligado con lo que se observa como oscuro. Aquí observamos que es una interpretación de su subconsciente, pero también es como la manera en la que reconoce e interpreta a quienes le están acechando. Se ve como si se sintiera acechada, pero es una sensación compuesta. Sí se observa una pequeña sensación de temor. No es un terror absoluto, pero sí es como un temor y una sensación de alerta, como si su cuerpo se activara completamente en esta condición. Pero se observa también como si estuviera, mm, como si toda la estructura emocional comenzara a aperturarse. Ella, de manera general, suele ser estable, pero cuando experimenta las emociones son de manera intensa y van como una acompañada de la otra, como si se negara a experimentar una emoción y cuando es obligada a experimentarla, experimentará todas juntas. Es más o menos la interpretación que se observa incluso durante la eventualidad, porque se ve su cuerpo alerta, pero también se ve como si hubiera una apertura en todo el esquema emocional. Claro, comprendido, Monse. Muy bien. Vamos a verificar algunas eventualidades, Monse, de manera continua. Solo vamos a ir adelantando la línea de tiempo y tomar en cuenta las afectaciones previas que, según estaban preparando al aspecto físico para algo posterior. Ella menciona que alrededor del 2003, desde el 2023 empezó con estas experiencias, ¿no? En una de ellas se dio el tema de la separación con su hijo. Esto es algo que la movió mucho emocionalmente. Posterior a esto, comenzó a presentar algunos problemas de salud. Eh, Como resultado, una fractura, no podía caminar, no podía agarrar algunas cosas. Por favor, vamos a verificar el desenlace, el desarrollo de todas estas afectaciones. Uno, dos, tres. Sí, lo primero que nos muestran los humanos no es que la afectación en cuanto al sistema nervioso no está orientado específicamente en el dato que es otorgado, sino desde eventos previos, Sí, solo que los niveles de impacto son más sutiles, por eso no se interpretan de manera tan agresiva o tan hostil. Específicamente en la eventualidad en donde ella interpreta una separación con su pequeño, es como si hubiera una sensación nuevamente de una apertura de muchas emociones, pero bajo la condición de desarrollo que se presenta la afectación en el sistema nervioso, la respuesta es mucho más agresiva. Específicamente aquí vemos cómo todo su cuerpo comienza a presentar variaciones en las sensaciones. Primero es como si pasara por etapas. Primero son las sensaciones, es como una especie de descompensación natural en su cuerpo, como un nivel de desgaste, pero sumamente acelerado. Posterior a esto comienza a disminuirse las condiciones de fuerza, incluso de agarre. Es como si sus movimientos se entorpecieran un poco. El principio es el sistema nervioso, pero hay una consecuencia a partir de todo el funcionamiento en fibras musculares, la condición ósea, en todos los movimientos que se realizan a partir del cerebro hacia el tallo cerebral y a partir de aquí la conexión y la ejecución de los movimientos. Incluso sí, se ve como si su cuerpo no respondiera del todo a los comandos que ella envía de manera automática. Bajo esto mismo, se observa cómo comienza a aumentar los niveles de estrés en su cuerpo. Aquí ya hay afectaciones múltiples y como compuestas, ya que no solamente se ve la afectación a partir de un principio de implantación, sino que también se ve una afectación a partir de un principio emocional y la dirección de la carga energética que representa el estrés, una carga no positiva, no favorable. Como está en un periodo sí, muy vulnerable, su cuerpo responde con mayor intensidad y es como si fuera un declive muy, muy marcado. Esto también activa programaciones sobre el estado es como si se activara una programación similar a una interpretación de abandono y de soledad. Nuestra amiga es muy estable, es un aspecto, es un adulto muy funcional, pero tiene diferentes programaciones alusivas a las emociones en donde se tocan puntos como la integración, la valoración, validación,
aceptación incluso. No quiere decir que haya un problema en cuanto a una interpretación de autoestima o la interpretación que posee con ella misma, sino más bien bajo un principio repetitivo de muchas líneas de tiempo que se reactivan con esta y también a partir de diferentes eventualidades en donde se orilla incluso a ser como curiosa para sentirse integrada y parte de. Ok. Bien, Monse, observa el momento de la caída, cómo es que sucede, por favor, para comprenderlo mejor. Ahora. Sí, aquí nos reiteran nuevamente los humanos los que hay movimientos que su cuerpo presenta como con mayor dificultad, como si se estuviera entorpeciendo un poco. No es algo que sea su culpa, sino algo que está siendo completamente estimulado por entidades. Bajo este mismo movimiento que están realizando a niveles corporales, observo cómo hay una estimulación y se ve como si todo su cuerpo presentara diferentes niveles de vulnerabilidad. Cuando esto sucede, el objetivo es generar una alteración en toda la estructura del pie, no solamente en dedos, pero es algo que no sucede a partir de la capacidad de respuesta que también ella posee. Pareciera como si fuera un poco entorpecido todo el evento, pero aún así ella responde y es como en lugar de ser toda la estructura, se ve únicamente en la parte de enfrente. Bien. Vale, Monse, comprendido. Vamos a trasladarnos, por favor, línea de tiempo actual. Frente a Vianet, por favor. Uno, dos, tres. Se activa el protocolo de neutralización. Sí. Gracias, Monse. Descríbeme lo que percibas en cuanto al aspecto físico. Sí, estoy observando implantación. Veo como hay una placa que está cubriendo completamente la parte superior. Observo que hay dos orificios detrás del oído, que es como donde ingresan y salen diferentes artefactos y también como esta especie de conductos, de tubos. Veo cómo hay afectaciones en ambos globos oculares. El más tosco es como si hubiera unas placas curvas. La más tosca está del lado derecho. Observo afectación en la parte de su nariz, pero esta se ve por fuera. Incluso genera una alteración en cuanto a las sensaciones de la piel, sobre todo del lado derecho. Se está buscando hacer una estimulación con un objetivo de fragmentación mucho más marcado a partir de la división de hemisferios y al mismo tiempo una división en cuanto a funcionamiento de lóbulos. Veo como si hubiera algo que la está jalando desde adentro. Incluso su piel se ve como si se estuviera dirigiendo hacia abajo. Es a partir de una implantación. Observo dispositivos en el sistema nervioso y además de los dispositivos estoy observando pequeñas alteraciones a partir de un evento traumático. No solamente la marca que posee, sino también afectaciones a partir como de pinchazos que se han realizado por parte de estos seres. Observo artefactos en las extremidades superiores. Es como si se modificara las sensaciones incluso. em, como sensaciones no solo corporales a partir de un movimiento térmico, sino también la condición de sensibilidad que tiene. Observa afectaciones en zona cardíaca. Aquí también tiene dos dispositivos que parecen mangueritas que van de un lado hacia el otro y viceversa. Observa afectación en toda la zona central y observo dos dispositivos bastante grandes, parecen como si estuvieran compuestos por capas, como una esfera, pero que está dividida en capas y estas tienen movimiento. Las dos están en la parte visceral y esto repercute en movimientos en cuanto a la zona de la matriz. Hay presencia de reservorios, hay pequeñas afectaciones en cuanto a los conductos sanguíneos y aún, a pesar de que está llena de implantación, se observa como si su cuerpo presentara diferentes niveles de fortaleza. Por ello es que es tan complejo para estos seres no pasar el límite o encontrar el punto adecuado para generar un nivel de acceso, porque su cuerpo presenta como defensas, como cierta oposición al sometimiento de manera natural. Observo a nivel externo como hay múltiple tecnología, veo como si hubiera pequeñas placas en forma hexagonal y estas estuvieran formando una especie de panel bastante grande. Observo también artefactos que van en forma curva como una especie de sombrilla, son completamente metálicos y cuando se activan comienzan a generar una modificación en todos los niveles de frecuencia y vibración a partir del estado de densificación que buscan propiciar.
Veo dos naves y observo que cerca de ella, en este momento hay cuatro entidades. En las naves hay tripulantes también. En total son Sí, 16 entidades. gracias, Monse. ¿Quién está a cargo? Es un reptil. Gracias. Se extrae la información correspondiente a la jerarquía que lidera todo este proceso, por favor. Uno, dos, tres. Sí. Jerarquía dragón. Estatura 108 metros. Nombre DAKERL. Sí. Ubicación. Nos comparten coordenadas específicas. Su ubicación corresponde a un sistema. Este se integra por 9 planetas. Nombre Arlek. Gracias, Monse. ¿Qué parte de la cuarta dimensión? Es sector 5. Gracias, Monse. Muy bien. Por favor, se comparte toda la información con los humanos de luz. Vamos a realizar un traslado directo al cuadrante Arlet. Al llegar, se activa el protocolo de neutralización Monse. Acto seguido, desmantelan toda esta tecnología que tiene atrapado humanos luz y aspectos físicos. Una vez liberados, son potenciados ahora. Sí, se realiza traslado. Nos acompañan todos los humanos luz. Una vez que llegamos, mm, el la ubicación es ARC, está como compuesto y ahora observamos por qué. Es como si hubiera una especie de unificación entre artefactos tecnológicos y estructuras naturales, como esta especie de satélites que parecen estructuras, pero que Sí, no lo son, es mera tecnología. Observamos también que en cuanto llegamos hay una especie de emanación energética en donde se neutraliza completamente todo tipo de movimiento y hay inhibición en cuanto a la parte tecnológica y procesos de comunicación. Cada una de las entidades queda completamente neutralizada. En el caso de la jerarquía, esta es no solamente neutralizada, sino que se le coloca casco, espirales y al mismo tiempo se extrae tecnología que está adherida en su estructura. Observamos cómo simultáneamente se están liberando humanos luz y aspectos físicos. Conforme esto sucede, están siendo repotencializados, comienzan a emparejarse y se unen a la ejecución del comando. Una vez que gracias. están repotencializados y emparejados, nos muestran, sí, Te escucho, está bien. nos muestran como una especie de registros en cuanto a bases genéticas. Se observa como si en una de las posiciones en uno de estos como satélites de manera interna hubiera se ve como si fuera un archivo o una biblioteca, por llamarlo de alguna manera, en donde hay contenedores de bases genéticas. Específicamente aquí se está buscando generar una especie de alteración. Es un laboratorio. Se Sí, está buscando hacer una alteración a partir de los movimientos que suceden mediante los impactos emocionales a nivel molecular. Nuestras emociones interactúan e impactan de manera mucho más intensa de la que verdaderamente podemos interpretar a partir de la falta de atención y la falta de conciencia. Conforme nosotros prestamos atención, es como si nuestro cuerpo se regulara y se negara a tener este tipo de modificación, dando apertura no solo en la intervención, sino a la modificación. Nos comenten que específicamente nuestra amiga presenta este tipo de código de información. Corresponde a una raza humanoide. Observamos que el porcentaje de luz es más elevado, pero también las respuestas ante las estimulaciones que realizan. claro. Nos muestran cómo específicamente a partir de la limitación y la contención de este código genético se logra el acceso a diferentes niveles de información. Es como un código, no es simple, es como un código complejo y Claro, bajo la misma complejidad se busca generar alteraciones como en general. sí. Bien, Monse, permíteme, por favor, el intercambio con este ser, Daker. Uno, dos, haz cambio tres. Daker, completamente inmovilizado, no puedes hacer nada, simplemente da la información que te toca.
Observamos reiteradas interacciones hacia el sistema nervioso, pero también múltiples extracciones de material biológico. Una base, un laboratorio dedicado al impacto molecular, precisamente correlacionado con la parte emocional. Danos más información sobre todo este proceso, hacia dónde querías llevar al aspecto físico, qué fue lo que lograste. Ahora, da la información Mm, ahora. ¿Tu especie posee información dentro de su estructura? A mi enfoque principal se dirige a la lectura de esa información. Se ha encriptado y para acceder es necesario detonar y modificar la encriptación mediante muchos momentos inestables. Se entrena su biología, un comportamiento, a la molécula se entrena y la atención se desvía. Es así como el resultado es más inmediato y el efecto es más favorable. Son una vasija inútil que contiene material interesante. Mi trabajo es romper y fragmentar la vasija y acceder al contenido. Bien, específicamente se identifica que su origen es humanoide. Háblame de este proceso, cuando estableces la conexión con el aspecto físico en este punto humanoide. ¿Estaba atrapado? ¿Estaba libre? ¿Cómo sucede? Ahora, Bajo un dominio distinto. da toda la información. Mm, Únicamente respondo tu pregunta. No. El aspecto era sometido de manera distinta. Bajo el cuadro de registro se continúa la afectación, pero no se comienza el proceso conmigo. Es decir, previo a tu llegada había otra jerarquía controlando el aspecto físico. Solo confirmo. Sí. ¿Cómo llega hasta ti este aspecto físico? Principio natural humano. Se muestra mi supremacía y al ser superior adquiero el botín. Bien. Comprendido. ¿Y qué fue lo que lograste entonces con todo esto? ¿Realmente pudiste alcanzar algo? Tu pregunta es ambigua como tu razonamiento. Observa el aspecto, aún creyendo estar estable, se encuentra perdido. Solo se requieren aceleraciones
para alterar de forma inmediata el funcionamiento de su cuerpo y su patética estructura. Si he logrado algo humano. Qué pregunta más insensata. Pues tú solo te das la razón. En realidad no has alcanzado nada. Si te das cuenta, lo que tienes es un aspecto físico en extracción de energía, pero tu condición sigue limitada por esos mismos razonamientos. Si tu trabajo es leer esa información y utilizarla, en este caso mi trabajo sería comprender objetivamente cuál es el rol de ustedes. Por esto y por este tipo de interacciones es que la gente cree que ustedes son malos, evaluando desde la mente, pero en realidad simplemente son como un animalito que muerde por instinto, un ser que se mueve por programación. Para tu comprensión, fuiste programado. Es complejo llegar a esta conclusión, ya que ustedes se creen los dueños y programadores de todos estos sistemas humanos. Pero en realidad, si tú tomas un momento con tu amplio cerebro para entender tu situación actual, te vas a dar cuenta que no hay salida. Y la única salida que hay, que es interpretar desde el sentir, no la tienes. Entonces, la conclusión es que no alcanzaste nada. Lograste afectar a un aspecto físico bajo una condición de líneas de tiempo. Sin embargo, la condición luz nos enseña que somos más que eso. Déjame con Monse, vas a ser desintegrado. Uno, dos, tres. Bien, Monse, observa que tu mano luz te repotencializa, te mantienes en fusión, por favor. Damos claridad, Monse, al proceso este donde este ser habla de que tomó la captura del aspecto físico previamente perteneciente a otra jerarquía, por favor. Aquí se extrae la información más a detalle y nos la comparten directamente a los humanos luz. Nos explican que este ser ha hecho una especie de acuerdos en donde a partir de su participación y apoyo comienza a tener una especie de como de recompensa. En este caso hay un apoyo por parte de una jerarquía distinta. Se observa que la jerarquía corresponde a un Cthulhu y nos muestran de manera general los eventos que sucedieron. Es como si hubiera un nivel de imposición cuando no se da el estado de sometimiento como se está buscando y no se da acceso no solo a la información, sino también como a la tecnología y demás. Es como un acuerdo, pero es casi, casi obligado. Sí, Cuando la otra jerarquía no accede, lo que hace este ser es como una especie de absorción. Los cútulos están normalmente como cubiertos de cierta materia, son amorfos completamente, tienen, no de manera general, sino lo que estoy observando específicamente. Específicamente estas características y estas condiciones hacen que haya como una especie de absorción. Se podría interpretar como si lo estuviera comiendo, pero no es que lo coma, sino que lo somete incluso a un nivel de impacto genético en donde se queda con diferentes em, procesos sobre su mismo sí, estado de desarrollo. Como hay un apoyo por parte de este ser, se queda con cierto un grupo de aspectos físicos y humanos luz, mientras que él se lleva al resto y sigue ampliando su como no solo su conocimiento, sino también las condiciones de variabilidad en cuanto a los puntos de sometimiento. sí, muy bien. Por favor, vamos a programar el llamado. Todo lo que le pertenezca a este ser llega desneutralizado. Se hace la extracción de la información correspondiente a la jerarquía Cthulhu que tenía en control a nuestra amiga de manera inicial. Y se programa el llamado también, se da el traslado a este cuadrante, neutralizando completamente, aplicando los protocolos necesarios. Uno, dos, tres. Observa que todos los humanos luz colaboran en el proceso, Monse. Sí, estamos observando cómo se programa directamente el llamado. Este ser lo ejecuta, lo hace en su idioma y a partir de los acuerdos que posee, también se hace una especie de llamado hacia puntos jerárquicos. Específicamente el que más
sobresale es este Cthulhu. Cabe mencionar que hay códigos de información alusivas a la jerarquía que tenía dominio de nuestra amiga, pero como se ve que la primera jerarquía era un dragón, Sí, solo que se absorbe y se queda parte del código genético y demás en este ser. Observamos cómo llega también, tiene tecnología por todas partes. Observamos cómo incluso sus extremidades se separan un poco y es como si hubiera una especie de como mucosidad entre las extremidades y su cuerpo. Queda completamente separado. Observamos cómo se colocan diferentes niveles como de resguardo, ya que hay diferentes alteraciones a partir de la naturaleza biológica y vemos cómo siguen llegando diferentes entidades, tecnología, entidades, pero específicamente este es el que tiene como mayor nivel de contención. sí, Observamos que se sigue llevando a cabo este protocolo y vemos también que a partir de la naturaleza de este comando se identifican dos réplicas de la jerarquía principal que sí, reside en este tema. Observamos que se aplican los protocolos de manera automática correspondientes ante una identificación de copias o réplicas y vemos que siguen llegando entidades. Hay sí. mucha tecnología, hay muchas variaciones en cuanto a los movimientos de armas y demás. Observo que una vez que ha llegado todo, está completamente neutralizado y específicamente en el caso del Cthulhu, se extrae no solamente este material como esta materia y la tecnología, sino también información alusiva a los procesos que se estaban llevando a cabo a partir de su dinámica. Esta información se almacena, se comparte y todo está completamente neutralizado. Ok, Monse. ¿Cuál es el nombre de esa jerarquía Cthulhu? Por favor. Algo observa. Gracias. Bien, Monse, se extrae toda la información correspondiente para poder aplicar en los procesos de repotencialización final. Ahora, procede, Monse, a desintegrar ambos cuadrantes, entidades, naves, tecnología y las dos jerarquías de todas las líneas de tiempo, por favor. Uno, dos, tres. Descríbelo de manera general. Estoy observando cómo todos los humanos los participan y veo cómo la desintegración se da de manera simultánea. En este caso hay desintegración de cada una de las estructuras que han llegado como edificaciones, como naves que son al mismo tiempo como laboratorios y que parecen como torretas. Sí, Observo que todo se está desintegrando, también armamento, diferentes niveles como de comunicación, parecen dispositivos, pero son muy, muy grandes, como una especie de antenas grandes. Observo cómo se desintegran entidades también de diferentes tipos, de diferentes razas, hibridaciones presentes. Observo desintegración de copias y réplicas, en este caso se han identificado dos, y observo también cómo comienza a haber una desintegración en cuanto a las estructuras planetarias de esta posición. Veo cómo en el caso de las jerarquías, la desintegración se da de las múltiples líneas de tiempo. Observo que no solamente ha llegado el Cthulhu, han llegado más jerarquías correspondientes a múltiples acuerdos que se han realizado con este ser, con este dragón específicamente. sí. Conforme se está dando el barrido, observamos que específicamente las jerarquías son desintegradas de las múltiples líneas de tiempo a partir de estos pequeños como portales que se perciben como representaciones específicas a las líneas en donde han participado e interactuado. De forma simultánea se ha extraído información. Esta información se resguarda, se almacena completamente y se comparte entre todos los humanos luz, involucrando también nuestros aspectos y vemos que finalmente se establece un barrido completo en donde determinan que este espacio está limpio. De acuerdo. Muchas gracias. Nos trasladamos a su casa, sea el proceso de limpieza, cualquier tipo de portal remanente energético es desintegrado y se repotencializa. Por favor, involucran a las mascotas en el proceso. Ahora, Sí, se realiza tu comando, se realiza un traslado en donde nos acompañan todos los humanos luz. Observo cómo a partir de este mismo traslado comienza a haber una emanación energética que permite un barrido completo. Mediante este barrido hay una estimulación en las partículas que están en la condición ambiental y observo que se da la formación de la estructura. Se involucra también a las mascotas. gracias, Monse. Un malo luz de nuestra amiga Vianet se coloca al frente. Verifica cuál es el nombre, por favor. Lo deletreas.
Sí, L, Sí. I, L, E, S, B, H, I. Lil Cespi. No, Lilesby. Lil. Ok. Gracias, Monse. Muy bien. Permítame el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Hermano, bienvenido. Es un gusto poder estar aquí en este momento. Observamos diferentes afectaciones, principalmente hacia el sistema nervioso. Esto obviamente tiene un resultado en el aspecto físico. ¿Cuál sería la recomendación, primeros pasos a dar para comenzar en este proceso de sanación, recuperación? Incluido alguna recomendación para mí que vamos a estar acompañándola en su proceso, por favor. Inicialmente una dirección favorable a la atención. La curiosidad es importante y es necesaria cuando de conocimiento y de conciencia se habla, pero esta tiene que dirigirse principalmente hacia el interior. Sean curiosos de ustedes mismos. Integren aquello que no logran observar de manera inmediata, pero que al prestar la suficiente atención se hace presente. Reconozcan su vulnerabilidad y en base a ella fortalezcanse y evolucionen. Gracias. Se mencionó en algunas partes de la sesión el tema de su origen. Por favor, ¿puedes darnos un poco más de claridad? El planeta, de en qué dinámica se desarrollaban y cuál era el porcentaje de luz y nombre de la raza, por favor. Sí, planeta posicionado en cuarta, Castul-Ser, Sí. raza Ali, porcentaje 4,7%. Dinámica establecida bajo estímulos constantes, orientados a la sensibilidad y a la conexión. Por ello es tan marcada la integración y la respuesta corporal de forma alterada. Por ello la curiosidad y por ello las variaciones en cuanto a la interpretación emocional a partir de estímulos y cierto nivel de razonamiento. ¿Cuáles eran sus características físicas? Estatura promedio 2,5 metros, complexión esbelta, tonalidad del tejido claro, cabello abundante y largo, ojos grandes, nariz pequeña, ¿El color del boca cabello? pequeña, oscuro en su mayoría negro. Vale, ella tiene unos recuerdos que ella simula que es un lugar como Irlanda, que se observa ella de piel blanca, cabello rojo. ¿Esto corresponde a un recuerdo verídico de ese país o guarda relación con la dinámica que vivió en este planeta? Son memorias empalmadas, son recuerdos combinados. Guarda relación con ambas vivencias. Vale, solo para cerrar, ¿en qué constelación se encontraba este planeta? Liria. Gracias. Déjame con Monse, por favor, infinitamente agradecido.
Ahora. Muy bien, Monse. Por favor, observa que se abre portal dimensional y establecemos la conexión simultánea con el médico Saturno y Humanoluz Enki. Uno, 2, 3. Verificación 5 en uno. Lo haces por separado, gracias. Sí, y se establece la conexión, se accede a la verificación y comienzo. Positivos corresponden. Gracias, Monse. Muy bien. Verifica, por favor, aspecto físico de su hijo, si estaba también bajo el control de esta misma jerarquía, por favor. Sí, ¿También cuenta con el mismo origen? sí, Gracias, Monse. Observa que los humanos luz inicialmente comparten toda la información. Específicamente se hace con Enki la información extraída de esta jerarquía en cuanto a los procesos de creación, captura, conocimiento de todo ese aspecto físico en esta constelación Liria, por favor, para la repotencialización y complementación de los procesos. Uno, dos, tres. Enfócate en el proceso de nuestra amiga Monse y lo describes de manera general, por favor. sí, se comparte la información, observamos cómo se abre portal y nos invita a cruzar. Una vez que lo hacemos, observamos cómo ingresa esta estructura en que se ve como una burbuja completamente hecha de luz y vemos cómo ingresa acompañada de su humano luz en donde el trabajo tanto del médico como de Enki empiezan. Específicamente en ella se ven los impactos de forma simultánea, pero se observa cómo hay una reestructuración en cuanto al sistema nervioso, primero como una especie de receptor principal. Observo cómo hay una estimulación en la zona cerebral y observo cómo también hay un nivel de acceso a partir del código de información en el registro genético e incluso hay una división en cuanto a la estructura cromosomática. Esta cadena de ADN se ve cómo se separa, hay un barrido completo, una reestructuración y una vez que comienzan a integrarse, comienzan a estabilizarse también el comportamiento a partir de los pares cromosomáticos. Hay una afectación principal marcada en el par 4 y se observa también una especie de afectación a nivel, es arriba y abajo, la Sí, parte Monse. 4 y abajito. El parque continúa. Observo que a partir de esta pequeña afectación y la reestructuración que se está realizando comienza a disminuirse y se observa cómo la integración de manera general de esta cadena permite una estimulación completa en cuanto al funcionamiento específico de todo su cuerpo. El ADN es como el punto o el núcleo de información. Observamos que a partir de los principios básicos de biología comienza a haber un nivel que comparte mediante el código y la información ARN, los telómeros y demás. Hay un montón de funciones específicas de nuestro cuerpo para compartir este nivel de información. Cuando esto se altera es cuando nuestro cuerpo comienza a mermarse un poco, es como interrumpir un flujo y empieza a haber cierta presión con el objetivo de restablecer el flujo. Es lo que están realizando, restableciendo completamente los niveles de comunicación que su cuerpo posee. Biológicamente su estructura es funcional. Las afectaciones están más dirigidas hacia un estado meramente nervioso, estructura cerebral y al mismo tiempo interpretación mediante las emociones. Vemos cómo se optimiza completamente toda esta producción, no solo de proteica, sino la manera en la que su cuerpo asimila lo que está produciendo, lo que está Sí, interpretando y lo que está sintiendo. Particularmente aquí es necesario prestar mucha atención a lo que su cuerpo siente y a lo que emocionalmente está interpretando también, ya que ella suele reprimir constantemente diferentes niveles emocionales y cuando experimenta una es como si se desbordara. Retoma el control, pero el nivel de afectación ya está marcado. Observamos que también la reestructuración que se está haciendo al sistema nervioso es a partir del pequeño como impacto, como una especie de vivencia traumática que sí, experimenta el sistema nervioso. Vemos cómo se está reestructurando y observamos también que no hay un nivel de simbología en este momento presente en su cuerpo. Es como un contrato voluntario. Observamos que en este momento no está presente, no está activo, no hay un nivel de vinculación ni nada con ningún tipo de entidad. Vemos sí. mucho apoyo también en el comportamiento de el flujo sanguíneo, los niveles de oxigenación, observamos cómo se optimizan las fibras musculares. En este caso hay pequeñas, se ven como si fueran cicatrices, observamos cómo se están limpiando completamente y el tejido se restaura en donde ya no hay una marca ni un indicio de como fibrosis, se ve como Ok, esta especie de bordecitos. Observamos mucha optimización.
En cuanto a toda la zona visceral y también en la zona de su matriz, específicamente aquí identificamos presencia de reservorios, vemos cómo estos quedan expuestos, se limpian completamente y se reestructura en su totalidad el tejido. Optimización en cuanto al lóbulo frontal, vemos un desplazamiento hacia el sistema límbico, desplazamiento hacia el cerebelo, después la energía rebota hacia enfrente una vez más y después se desplaza por todo el sistema nervioso ya restablecido. Optimización en cada uno de los lóbulos, ya no solo el lóbulo frontal, y observamos que también comienza a haber como una especie de emparejamiento entre el funcionamiento del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y empiezan a unificarse. Esto permite una interpretación y una reestructuración también en cuanto al funcionamiento del tallo cerebral. El tallo es como la parte que envía los comandos automáticos que nuestro cuerpo le da, que nuestro cerebro le da al cuerpo. Cuando empieza a haber una afectación aquí y en eso como si nos entorpeciéramos un poco, pero es algo em, que se revierte, no es una afectación Claro, que esté no es marcada algo a lo que debe permanentemente abrazarse. o que no tenga un nivel de reestructuración. Así es, aquí es importante identificar la manera en la que se interpreta y la manera en la que experimenta cada una de sus vivencias, ya que hay estados altamente ausentes y bajo estas ausencias es como si la información entrara sin filtros y al mismo tiempo sin un nivel de integridad como tal. Claro, Monse, disculpa. Le invitan a... Sí, Termina y me permites un momento. sí, la invitan a prestar atención principalmente a ella misma de manera interna, sin generar atención a los estímulos que el exterior otorgan, ya que suelen ser distractores. Ok, vale, Monse. Por favor, recomendación del médico Saturno específicamente para ir restableciendo el funcionamiento natural o equilibrado de lo que es el sistema nervioso y demás zonas interconectadas a este, por favor. Aquí la sugerencia principal es a partir de periodos de ingesta, es información que nuestra amiga posee y conoce, pero al mismo tiempo a partir de la concientización mediante la ingesta. Es decir, una dirección objetiva a lo que se está realizando y para qué se está realizando. De esta manera comienza a haber una integración completa entre la actividad que se está realizando y la respuesta que su cuerpo está teniendo. Son como periodos de concientización y al mismo tiempo permitir una integración de manera general en toda su estructura. Muy amable, Monse, gracias. ¿Ya terminó la repotencialización? Sí, ya terminó. Gracias. Ambos aspectos físicos en condiciones óptimas, ¿correcto? Tanto ella como su niño. Sí, ¿Cuál es el nombre del humano luz de su niño? Basuliel. Basuliel. ¿Dimensión? 22. Gracias, Monse. Y por favor, de humano luz de nuestra amiga Vianet, ¿cuál es la dimensión? También es 22. Vale, gracias.